Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carmen Camino, llevando su luz a tu camino. Jesús le dice a Nicodemo en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Nicodemo jamás había escuchado tales palabras. Él había tenido discusiones acerca de la salvación, sí, pero esta era la primera vez en la cual ninguna regla había sido dada. Ningún sistema había sido ofrecido, ningún código, ningún ritual. Jesús había dicho que todo aquel que en Él cree tendrá vida eterna. Hoy en día es muy común decir que Dios ama a toda la gente. Pero mucha de la gente que dice eso no reconoce que sabemos esto solo por Jesucristo. ¿Cómo sabemos que Dios nos ama? Sabemos que Dios nos ama porque Él dio a su Hijo para que fuera crucificado por nosotras, para pagar por nuestras culpas y por consiguiente llevarnos de vuelta a tener comunión con Dios. De este modo, si el amor de Dios es uno de sus atributos mayores, el regalo de Cristo es su mayor regalo. A través de Cristo podemos conocer el amor de Dios y amar a Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo. En el pensamiento de Dios, todo se centra en su Hijo. Dios no tiene un plan o un programa para este mundo o para cualquier otro mundo, ningún propósito en el universo o en el tiempo o en la eternidad que no se centre en su Hijo. Para que todo aquel que en Él cree, Jesús es el que salva a la gente de sus pecados. Él es el que escribe sus nombres en el libro de la vida. Y es Él el que les garantiza un lugar en la familia de Dios. Ahora bien, miremos algunas de las razones por las cuales Jesús es el mejor regalo y por qué debemos de creer en Él. La primera razón por la cual Jesucristo es el mejor de los regalos de Dios es que Jesús es lo mejor que Dios tiene para dar. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio lo mejor. Jesús no es una criatura creada a la imagen de Dios, como el hombre o la mujer. Él es Dios encarnado. Por consiguiente, cuando Dios dio a Jesús, Él se dio a sí mismo. Darse a uno mismo es el mejor regalo que uno puede dar. Hace tiempo leí una historia acerca de un pastor que estaba aconsejando a una pareja casada, que estaba teniendo problemas conyugales. En un momento dado, el esposo, obviamente exasperado, le dijo a la esposa: Melissa, te he dado todo. Te he dado una casa nueva, te he dado un nuevo abrigo de bisón, te he dado un carro nuevo. Y la lista seguía y seguía. Cuando el esposo finalmente terminó de hablar, la esposa dijo en voz tenue: Sí, tienes toda la razón, Juan. Me has dado todo, menos a ti mismo. Cuando leemos esta historia y reconocemos la verdad de este principio, el mejor regalo que tú puedes dar es a ti misma. Entonces miramos a Jesús, que es Dios encarnado, y reconocemos que Dios dio lo mejor. Se dio a sí mismo por nosotros.
La segunda razón por la cual Jesucristo es el mejor regalo de Dios es que Jesús fue un regalo planeado desde antes de la fundación del mundo. Dios siempre había deseado dar a Jesús como rescate por la humanidad. Por eso Isaías 53:10 habla de la crucifixión de Cristo 800 años antes de que sucediera, diciendo: pero al Señor le pareció bien quebrantarlo y hacerlo padecer. Cuando se haya presentado a sí mismo como ofrenda para la expiación de pecado, verá su descendencia, tendrá larga vida, y por medio de él se verá prosperada la voluntad del Señor. No debemos de pensar que la entrada del pecado al mundo por medio de Adán y Eva fue un evento que cogió a Dios por sorpresa o que hizo que Dios comenzara a ponderar lo que debía hacer al respecto. No, Dios lo sabía todo desde un principio. Por lo tanto, antes de que el universo fuera puesto en marcha, antes de crearnos a nosotros, Dios ya había determinado mandar a Jesucristo para morir por la salvación de la humanidad. La tercera razón por la cual Jesucristo es el mejor regalo de Dios para hombres y mujeres caídos es que Jesús es perfectamente idóneo para todos los seres humanos. Nadie más lo es. Tenía que ser un ser perfecto. Y solo Jesús lo es, porque Jesús es Dios. Entonces, ¿cuáles son las necesidades del hombre y la mujer? ¿Cuáles son tus necesidades? Tu primera necesidad es indudablemente la palabra de Dios. Es el conocimiento de Dios. Jesús es la respuesta a esa necesidad, porque solo Jesús nos trae el conocimiento de quién es Dios, de cómo es Él y lo que Dios requiere de la humanidad. Por eso Jesús es llamado tantas veces la palabra en los escritos del apóstol Juan. ¿Quieres saber cómo es Dios? Si es así, no te pases la vida leyendo los libros que otra gente ha escrito acerca de Dios o tratando de meditar. La meditación bíblica no es vaciar nuestra mente, no, es más bien llenar nuestra mente de la palabra de Dios. A lo que reflexionamos las verdades de las Escrituras, obtenemos un mayor entendimiento de los caminos y los deseos del Padre. Así sabremos cómo proceder de acuerdo a su voluntad. ¿Dónde puedes encontrar a Jesús? En las páginas de la Biblia. Ahí encontrarás fuerza, misericordia, sabiduría y compasión, que son la esencia del carácter de Dios. Y tu segunda gran necesidad es la de un Salvador. Jesús es el Salvador. Él murió para salvarnos del pecado y de nosotras mismas. ¿Conoces a Jesús como Salvador? Y finalmente, tenemos una necesidad que es parte de nuestra vida pecadora y finita. ¿Cuál es esa necesidad? El psiquiatra americano Erich Fromm sugiere que todo hombre y toda mujer son confrontados con un dilema de existencia. Es el dilema de la vida frente a la muerte. Todos queremos vivir, pero todos tenemos que morir. Jesús es la respuesta a este problema, porque Él da vida eterna a todos los que creen en Él. En Juan 11:25, Jesús dice: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí,
aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? El Jesús que se encontró con Nicodemo esa noche también quiere encontrarse contigo hoy día. Las palabras de Jesús son eternas. Juan 3:16 es el resumen de la historia del Evangelio. Comienza con Dios y termina con vida eterna. Comienza con uno que no tuvo comienzo y termina con aquello que no tiene fin. Jesús le está abriendo sus brazos a todo el mundo, incluyéndote a ti. ¿Qué es lo que vas a hacer con esta invitación?